Producciones Rivas Urrea Hermanos, programadora de prestigio, con la dirección de Herman Rivas Urrea, presenta Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de aquellos que hacen grande nuestra región. Personajes de Prestigio. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con un personaje prestigioso. Hoy me acompaña el doctor Edgar Suárez Ortiz. Él es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialidad en Derecho Comercial y Laboral. Se ha desempeñado como consultor empresarial en temas de derecho corporativo e inversión extranjera. Es docente universitario de varias universidades. Además de desempeñarse como conferencista en diferentes temas del ámbito corporativo, consultor del libro La empresa familiar, estrategias y herramientas para coautor, hombre, qué pena, herramientas para su sostenibilidad y crecimiento, y muchas otras publicaciones en las que ha participado. Actualmente es gerente general de la firma Consultoría Empresarial Suárez Asociados. Y otra cosa muy especial, pues que llegó de Medellín, de Bogotá, exclusivamente a acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Mi querido doctor Edgar, mil gracias por acompañarme al programa. Germán, muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocerlo en Armenia y creo que empatizamos muy bien y dije yo acepto para ir a contar chismes de empresas de familia, que es el tema que me gusta. Le agradezco mucho, doctor, hombre, de que haya venido casi exclusivamente al programa, porque verdaderamente me siento honrado. Un viaje casi exclusivo. Verdad, se me adelantó aquí el doctor, tuvimos la oportunidad hace 20 días o 25 días de estar en un congreso de FENALCO y le comentara fuera de cámaras que para mí fue la mejor charla, bueno, una charla muy interesante porque está el presidente de la República, estuvieron muchos ministros que también dan charlas de mucho interés y sobre todo que sale uno muy optimista de que el país está en muy buenas condiciones. Pero una de las buenas charlas fue la del doctor Edgar, realmente le dije, hombre, ¿por qué no acompaña el programa en Cali cuando vaya? Y así fue. Doctor, usted se ha especializado en empresas de familia. ¿Qué? ¿Tienen problemas las empresas familiares o qué? ¿No es común y corriente? ¿O antes mejor porque el padre le enseña a los hijos y lo pueden hacer trabajar mejor o qué? Tal vez, gracias por la pregunta, porque me permite contar algo que les decía en Armenia en el Congreso, y es que algún fundador me describía trabajar lo que es empresa de familia de la siguiente manera. Decía, mire, cuando mis hijos eran chiquitos, eran tan bonitos que provocaba comérselos. Y ahora que trabajan conmigo me pregunto, ¿y yo por qué no me los comí? Y no tendría los problemas que tengo hoy. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que esa mezcla entre papás e hijos trabajando, a veces se mezclan lo que llamamos los roles. El rol de papá, el rol de hijo, el rol de empresario, y como no los separan, corren un grave riesgo de afectar a la familia y a la empresa. Eso es lo que ha hecho, y por eso estamos dedicados a esto, para que ayudar a empresas, familias y patrimonios a pasar de una generación a otra. De pronto, doctor, es posible que, ¿verdad? Uno, por ejemplo, ve que muy pocas empresas, hombre, duran 50, 60, 80 años familiares. ¿Será por el motivo de que verdaderamente es difícil el entendimiento de padres con los hijos en la empresa? Es muy complicado, de hecho, la mortalidad en las compañías de familia es muy alta, no llegan de padres a hijos, sobrevive un 30, 40% máximo. Las otras terminan o vendidas a terceros, o liquidadas, o en mitad de un conflicto, y al nieto llega un 14% de las que se arrancaron. De hecho, hay el famoso aforismo de padre rico, hijo noble y nieto pobre. Qué bueno, ¿no? Bueno, doctor, usted se ha especializado en ese tema y creo que ya muchos años. ¿Cuánto hace que tiene? Llevamos unos 17 años en Colombia, trabajamos en todo el país y en el Ecuador especialmente, ahora estamos entrando a Panamá, orgullosamente colombianos, contándole lo que es la realidad de cómo es posible que compañías de familia nuestras latinoamericanas puedan pasar con sus hijos a otras generaciones basados en un tema, y es el respeto al derecho que tienen los hijos a realizar su plan de vida, y el fundador el derecho que tiene a cuidar su obra, que es su empresa de familia. Me imagino que en estos 16 años ha tenido experiencias positivas, lamentables, de darle tristeza, hombre, era una empresa que de pronto era muy floreciente, creció mucho,
y de pronto verla que en 2 o 3 años fracasó porque murió el fundador, digamos, y los hijos no sabían o que escogieron otras carreras diferentes y no se dedicaron a los negocios, entonces se manejó de pronto por particulares. ¿O qué puede contar? Me imagino que tiene mucho. Sí, son muchas anécdotas. Y de hecho, la verdad es que nosotros hemos manejado unas 130 protocolos de familia en estos años y pues dictado muchísimas conferencias en el año, y lo que le contamos es a las familias que no es cierto que trabajar con los hijos sea imposible, pero sí es importante entender las prioridades. Me explico, cuando yo soy fundador de Pelo Negro, lo que quiero es que sobreviva mi empresa. Cuando soy fundador de Pelo Blanco, lo que estoy pensando es que sobreviva mi familia. Y los hijos están en un ciclo vital distinto. Lo que quiere es que sobreviva la empresa o en sacar la inversión, mientras que están en otras visiones diferentes, y eso hace que choque. Por eso es tan típica la visión de enfrentamiento entre el padre e hijo, que entran a competir por el manejo de la empresa. Yo siempre cuento la anécdota del hijo que le llega a la empresa, al papá con muchos cartones, y la forma en que lo recibe es esta: yo no sé, papá, esta empresa cómo pudo haber sobrevivido sin que yo hubiera estado aquí. Eso es una afrenta para un fundador que ha hecho su empresa. Y entonces empieza el choque cuando lo lógico es hacer lo que hacían los grandes pintores, tener el aprendiz, de tal forma que el aprendiz iba poco a poco tomando el conocimiento de su maestro, hasta que un momento el maestro pintaba el cuadro porque se veía reflejado en él. Eso es lo que hemos entendido nosotros de procesos familiares exitosos, donde el papá, el fundador, pasa de actor a tutor. Es decir, le transmite a sus hijos el conocimiento, la experiencia y también la sabiduría. Yo soy santanderiano y por eso uso tantos dichos, ¿sí? Y aquella expresión de perro viejo latechado. Es absolutamente cierto, porque el fundador tiene en un momento la capacidad de ver lo que ya aprendió con la experiencia, y el hijo tiene ímpetu, un mar de conocimiento y una profundidad escasa de experiencia. Esa es la mezcla que nosotros tratamos de lograr. Expliquemos a los amables inteligentes, doctor Edgar, pelo blanco y pelo negro. A ver, cuente a ver, cuando la persona está joven o está vieja. El pelo negro es porque el fundador está haciendo una apuesta de vida muy fuerte y es tratar de sacar una empresa para que sobreviva su familia. No es cierto que un fundador de los nuestros, que hoy está sobre los 70, 75 años, haya arrancado con un plan de negocio. No, no es cierto. Arrancó por la necesidad de sacar una familia. Cuando él sacrificó muchas empresas y muchas familias, y el mayor costo de un fundador es el tiempo que le quitó a su familia. Y entonces cuando ya tiene el pelo blanco, resulta que la familia a veces le termina juzgando el tiempo que le quitó. Y entonces él en ese momento lo que quiere es recuperar el tiempo que no le dio a su familia y lo hace desprotegiendo a su propia empresa. ¿Me explico? Termina colocándole a la compañía hijos incompetentes que no tendría en una empresa con un tercero. Por eso en las charlas nosotros decimos que la empresa de familia se maneja como si no fuera familiar, como la hubiera manejado el fundador si el que tiene al frente no es el hijo, si no fuera un tercero. Ese es un poco el tema. Cuando tiene el pelo blanco, piensa con el corazón de papá. Cuando tiene el pelo negro, piensa como fundador en que sobreviva su compañía. Oye, qué palabras tan sabias las suyas, hombre, sí, ¿verdad? Porque uno empezando descuida a la familia por trabajar, por lo menos los que hemos sido unos trabajadores y luchadores. Y verdad que a la edad ya, por ejemplo, mía, hombre, siempre le da uno como remordimiento de que haber trabajado tanto y prácticamente no disfrutó de los hijos algo. Entonces, unas palabras muy sabias. Mi doctor, ese proceso, a ver, hombre, usted lo llaman a una empresa de familia, es un proceso largo, me imagino, de mucho tiempo, no es que en 2 charlitas pues se arregló el problema y creo que una asesoría por años, ¿o qué? Le voy a contar un poco y gracias por la pregunta. Y es que yo soy abogado, tengo un MBA y estudiamos terapia de familia. Entonces algunos clientes se ríen porque dicen, abogados hablando de afecto, de amor, de valores, de no sé qué. Y resulta que alguien se reía y decía, oiga, pero usted parece un abogado bioenergético. Resulta que no, lo que nosotros trabajamos es con seres humanos y con familias que necesitan ponerse de acuerdo en que quieren seguir siendo familia y quieren seguir siendo empresarios. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Recurriendo a la famosa frase, tenemos que hablar. Y resulta que nuestra cultura muy patriarcal no permite que los hijos le cuenten al papá lo que sienten, y también el papá crece con una mentalidad de yo digo y yo obedezco y usted obedézcame como yo obedecí a mi abuelo o a su abuelo. Hoy es distinto. Hoy lo que estamos manejando es empecemos a entender
que mis hijos tienen la opción de vida distinta, o a lo mejor pueden ser un excelente socio, un excelente profesional en otra cosa. Me explico. Si yo tengo un hijo que es biólogo marino, ¿para qué lo coloco en una compañía metalmecánica de gerente? Tendré a un biólogo marino frustrado y a un pésimo gerente de una compañía metalmecánica. Correcto. Yo lo que quiero es un buen hijo que de pronto, siendo biólogo marino, cuando vaya a la sociedad sea capaz de entender un balance, una planeación estratégica, sea un muy buen socio, así no sea un buen trabajador. Eso han hecho las compañías exitosas, y en el Valle hemos tenido la oportunidad de conocer muchas empresas, y eso nos ha permitido ver cómo hay compañías en este departamento que van en sexta generación, porque entendieron que la compañía de familia se maneja como si no fuera familiar, es decir, con el corazón de socio y no con el corazón de familia, ni de padre ni de hijo. Amables clientes, qué importante este tema, hombre. Verdaderamente, desde que lo invité a Armenia, yo dije que iba a ser un éxito esta charla, y seguro que va a recibir muchas felicitaciones, porque verdad, cuántos padres de familia, cuántos empresarios están escuchándonos en esta noche, y verdad que va a ser algo muy interesante que a todos los empresarios lo iremos a necesitar, y que verdaderamente es un tema supremamente extraordinario e importante para cualquier empresario que nos escuche. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio, el doctor Edgar Suárez Ortiz. ¿Sin dinero? Le tenemos la solución. Compraventa día y noche, el prestigio y la prestigiosa cada día más cerca de usted. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso. Se trata del doctor Edgar Suárez Ortiz, vive en Bogotá, y casi puedo darme el lujo de decirle, o el honor de decirle que vino casi exclusivamente una invitación de este programa Personajes de Prestigio para que nos contara cosas muy interesantes como es las empresas de familia. Él es abogado, economista de la Pontificia, es docente universitario, se ha desempeñado como conferencista en diferentes temas de corporativo, bueno, tiene otra cantidad, pero ese currículo dejémoslo para más tarde, para que nos cuente cosas maravillosas como nos contó en el primer set. Mi doctor, de pronto, usted especializado en esto, me imagino que lo han llamado alguna vez de alguna empresa, que de pronto los hijos han estudiado otras cosas y están en el exterior, y de pronto aquí en Colombia, pero en otra cosa diferente, y se muere el fundador, lo han llamado, pero yo creo que ya es tarde, en ese momento que ya, mejor dicho, los hijos no quieren saber nada de la empresa. ¿Te ha tocado experiencias de esas, de pronto de ver que se acaba la empresa o la tienen que vender sin saber la viuda, ni los hijos qué proyecto podía vender? Imagino que también tiene esos casos. Muchos, y gracias por la pregunta, y quisiera partirla en dos. Primero contarle esa y luego contarle cómo se hace el proceso que lo dejamos suelto de la primera ocasión. Desafortunadamente, con estos 17 años que llevamos, obviamente ya muchos fundadores nuestros se han ido. Claro. Y nos ha tocado procesos de fundadores que pensaron que tendrían 100 años. Yo siempre digo que los fundadores se toman a Darío Gómez, pero no lo reflexionan. Se les olvida que nadie es eterno en el mundo, ni siquiera el fundador de la empresa familiar. Y eso hace que no piensen que su hijo debería estar formado. Yo tengo fundadores de 80 años que le digo, oiga, su hijo tiene 45 años, ¿por qué no está gerenciando? Y la respuesta es, está muy verde, está muy pollo. ¿Cuándo va a estar bien? Ese es un gran tema. Claro. Y entonces eso hace que cuando llega el momento, el hijo le terminaron cortando las alas. Aquello de que el buen árbol, el buen fruto abandona el árbol, a veces pasa en las compañías de familia, y es, no soltamos al hijo, no le damos opciones, y termina o pudriéndose en la mata, como decimos en Santander, o terminando perdiendo iniciativa. ¿Cómo hemos hecho este proceso? Nosotros tratamos de que los techos se arreglen en verano, es decir, antes de que empiece el conflicto. ¿Y cómo se hace? Entendiendo que las personas deben contarle a los demás lo que esperan de la vida, en los temas empresariales, familiares, personales, y a partir de ese momento conseguir algo que se llama en negociación unidad de intereses. Es decir, que la familia sepa que yo soy físico nuclear, pero quiero ser parte de la compañía láctea de la familia, pero no voy a sacrificar mi plan de vida por ser gerente de la compañía de lácteos.
Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le contamos a la familia, una conferencia como la que usted escucha en Armenia, que trata de ser muy jocosa, situaciones similares para que, riéndose de lo ajeno, puedan entenderse lo que les va pasando. En segundo lugar, nosotros hablamos con cada uno de los miembros. De hecho, hoy en el Valle vinimos a cerrar un proceso de protocolo con 45 miembros de familia, que todos fueron escuchados, y en ese protocolo que hoy firmamos, todos tienen algo que ver porque lo construyeron. ¿Y cómo lo hacemos? Con una herramienta que se llama comunicación familiar. Por eso estudiamos terapia de familia, para entender un poco cómo ayudar a la familia a hablar con respeto e ir construyendo algo que se llama un sueño compartido. Es decir, la posibilidad de que todos miren en la misma dirección, así no tomen el mismo camino. Unos trabajan dentro de la compañía, otros por fuera, pero todos caminando a querer ser una misma familia, ser socios, o eventualmente escoger el seguir siendo solamente miembro de familia si cree que no es idóneo para seguir apoyando o tiene otros planes de vida. Ese es un poco el mecanismo que hacemos. ¿En qué momento es recomendable, doctor Edgar, a los amables televidentes y algunos empresarios que nos estén escuchando y viendo, es el momento preciso como para uno buscar la asesoría de una persona experta como usted? Bueno, ahí quiero hacer una mención, y es que no soy el único. Afortunadamente en Colombia hemos generado una muy buena carga de consultores que están trabajando en este tema. Nosotros llevamos unos 17 años, pero viene un semillero muy interesante a instancia también de la Superintendencia de Sociedades, de las cámaras de comercio, de Confecámaras, que han hecho una labor muy interesante de gobierno corporativo, incluido para pymes. Entonces, lo que hemos tratado es de que el fundador, cuando piensa que esta empresa va a ir a los hijos, es decir, que pueda tener unos 40 años, si yo quiero llegar allá, debería estar pensando desde ese momento cómo hago para que mi hijo vaya compartiendo mi sueño. Es decir, que el sueño del padre no sea la pesadilla del hijo. ¿Y cómo se hace? Poco a poco transmitiéndole el orgullo. Fíjense, mucho fundador que solamente le cuenta a su hijo lo negativo de la compañía. La competencia, los trabajadores, el fisco, y nunca lo grato de tener una compañía que refleje mi sueño. Cuando el hijo se da cuenta que su padre se siente orgulloso, las partes más bonitas que hemos tenido en esta carrera es cuando el hijo recibe orgulloso la bandera de su padre, porque se la va a entregar a sus propios hijos. ¿Y por qué? Porque crecieron con él. Yo tengo una anécdota de una compañía que también está aquí en el Valle, y era la siguiente: cuando a los hijos les iba bien en el colegio, el premio de la mamá era que pudieran trabajar con el padre en vacaciones, no al revés. Es que si usted le va mal en matemáticas, se va a la empresa de su papá a empacar cajas. No, aquí es al revés. Era el orgullo de poder trabajar con el papá si yo respondía académicamente bien. Mire el concepto tan distinto. Una diferencia. Completo. Entonces, ¿qué termina siendo? Que el sueño de mi padre se vuelve mi sueño. Y yo trabajo con él, honrándolo a él, apoyándolo a él, sintiendo su sueño como mi propio sueño. Ese es un poco el tema. Doctor, pero entonces, a ver, recomendable a los hijos que, hombre, de niñitos, desde pequeños, de pronto incrementarle, hombre, de que sigan la empresa, más o menos, llevarlos, que conozcan. Nosotros sí creemos que es importante inculcarles, que se le vea lo grato. Claro. O sea, hay algo que en programación neurolingüística se dice, es cuidado con las palabras, porque eso condiciona la forma en que los otros entienden. Yo debería transmitirle a mi hijo lo agradable que es trabajar en mi empresa, lo orgulloso que me siento de haber optado por ser empresario. Hubiera podido ser como una persona que trabaja y se pensiona, ¿cierto? Claro. Pero el empresario, ¿cuál es el mérito? Haberse arriesgado. Cuando todo el mundo le dijo quédese quieto, él se arriesgó y abrió caminos cuando lo consideraban un loco para que otros colonicen. Si yo le logro transmitir a mi hijo, a mis nietos ese sueño, el hijo lo va a sentir desde chiquito. Qué rico mi papá, lo que ha conseguido, qué orgullo ser su continuidad. Pero si yo solamente le muestro a mi hijo lo negativo de mi empresa y de mi experiencia, o no le respeto su derecho, termino en conflicto. Hay una palabra que yo aprendí de un fundador y aquí en el Valle, y yo digo el Valle porque es que yo trabajo mucho en este sector, claro que sí. Y yo he aprendido mucho de los empresarios del Valle del Cauca, y él decía, en mi empresa es prohibido usar la palabra pero. Entonces él decía, yo trabajo con mi hijo, pero no decía, pero es joven, sino yo trabajo con mi hijo y es joven. Entonces, en ese momento se mostraba la gran mezcla del ímpetu de la juventud, mezclada con la experiencia del fundador, y de ahí no puede salir sino algo muy bueno. Qué interesante, amables televidentes, hombre. Creo que vamos a quedar muy contentos con esta magnífica charla del doctor Edgar. Bueno, entonces, doctor, de pronto una pregunta que hice anteriormente, de pronto no la hemos concluido.
o no me la ha respondido, digamos, de pronto bien. ¿Cuánto tiempo puede demorar un proceso de eso? La empresa, por ejemplo, yo lo contrato sus servicios. Eso puede demorar, pues, una asesoría larga, por lo menos 2, 3 años, o No necesariamente. O 3 o 4 consulticas, ¿o qué? Son etapas, me explico. Yo no soy solo, yo soy un equipo. Nosotros somos una consultoría interdisciplinaria, donde tenemos abogados, ingenieros industriales, economistas, psicólogos, porque lo que trabajamos es de manera integral en un proceso que puede tardar unos 4 o 5 meses. Pero sí tenemos casos que han demorado 2 años, porque la familia tomó esa decisión. Lo que hacemos es el protocolo, y muchas veces nos piden, apóyenos después a crear el consejo de familia, o apóyenos el protocolo de familia, o en el gobierno corporativo para tener la compañía manejada como si fuera no familiar, ayúdenos a montar la junta directiva, o dolorosamente a veces, que a mí no me gusta, nos dicen ayúdenos a vender la compañía. Nuestra empresa a veces te ayuda, nos toca hacer ese tema porque la decisión es, no hay sucesor, no hay interés, vendámosla, hoy pongamos la niña casadera porque los hijos tienen otros planes de vida.